Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el cardenal Cart es el presidente del Consejo Pontificio, del Pontificio Consejo para la Promoción y Unidad de los Cristianos. Estaba un poco preocupado por la manera que se ha venido tratando el tema de la Eucaristía, que tanto católicos como luteranos han tratado de mirar a ver cómo se puede entender esta realidad. Y su preocupación de este cardenal pues, es obvia, porque parece ser que en últimas el documento da a entender que la última cena, ¿no? Es decir, la Eucaristía prácticamente se reduce a una comida. A una comida donde todos comparten, a una realidad de orden común, a una cuestión de orden comunitario y no sacrificial, y no de presencia real de Cristo en ese pan que se consume en esa cena. Ese es el gran problema. Entonces, ¿para qué? Todo eso para favorecer la intercomunión. Es decir, que los católicos, pues, que están casados con luteranos, pues permitan que los luteranos accedan a la Eucaristía. Ese es un gran problema. La Iglesia Católica, en su enseñanza magisterial, en todo lo que ha venido enseñando a través de la Biblia, ¿no? A través de la tradición, ¿no? Lo que nos enseñan los padres apostólicos y los padres de la Iglesia acerca de la Eucaristía, pues es una realidad contundente sobre que Cristo Jesús está verdaderamente en ese pan con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Va uno a la primera carta de Pablo a los Corintios en su capítulo 11, del verso 20 en adelante más o menos, y ahí Pablo nos hace una clara referencia de lo que se va a consumir ahí. No es un símbolo, no es una haga de cuenta, o un imagínese que eso es un pan. No dice nada de eso, al contrario, nos da unas fuertes precisiones de lo que hay que hacer si deseamos consumir ese pan. Dice Pablo que si el que quiera consumir el cuerpo de Cristo, que examine muy bien su conciencia para que pueda consumir dignamente ese pan, porque si no examina su conciencia, entonces se acarrea su propia condenación si consume ese pan, por no reconocer en ese pan el cuerpo de Jesús. Eso lo dice Pablo a los Corintios en su primera carta, ¿no? Capítulo 11, verso 20 en adelante. Son claras referencias bíblicas que así nos lo enseñan, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que tenían que comer su cuerpo, sus discípulos. Hablando de los apóstoles, los discípulos, es decir, aquellas personas que estaban siguiendo a Cristo Jesús, que compartían su enseñanza, que aceptaban su mensaje, que estaban con Él, ¿no? Que eran partidarios de Él, se fueron cuando el Señor dijo que hay que comer su cuerpo. Dijeron, este lenguaje, ¿quién lo soporta? Este lenguaje es muy duro. Y se fueron. Se fueron. Jesucristo queda frente a los apóstoles y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué significa eso? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que si tú dices que ese es tu cuerpo y que hay que comerlo, pues lo vamos a hacer. Eso es lo que dice Pedro. Bien, es decir que hay un montón de referencias bíblicas, de referencias de la tradición, de lo que nos enseñan los padres de la Iglesia, los padres apostólicos, ¿no? Y entonces, para que vengan ahora en estos diálogos ecuménicos, que yo estoy a favor de los diálogos ecuménicos, ni más faltaba, pero ¿qué es lo que quieren hacer? Aquí el problema no es si el Papa está a favor de la cena, de la cena del Señor, o si el Papa permite la comunión de los protestantes con los católicos. No, el tema no es ese. Aquí lo que se está hablando es algo dentro del diálogo ecuménico, ¿no? Que tratan de reducir, para todo el proceso de la intercomunión, que están tratando de reducir la Eucaristía, ¿no? Como sacrificio incruento, donde Cristo se hace presente en las especies eucarísticas del pan y el vino,
simplemente presentarlo como una realidad de orden comunitario, una simple cena. Es decir, que se le quita toda la parte sacrificial, se le quita toda la parte de la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía, ¿no? Entonces simplemente todo queda en un banquete. Y entonces esas palabras que el Señor dice en la última cena, entonces ¿cómo se pueden evaluar? ¿No? Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esta es mi sangre que será derramada por ustedes, que sellará el nuevo pacto de la nueva alianza, que es todas esas palabras. Entonces palabras se pierden en la Eucaristía. ¿Qué es lo que se está pretendiendo en el diálogo ecuménico? Aquí lo que estoy viendo yo, cuando no se hace una clara referencia, porque hay personas que como que no tienen bien claro el enfoque de las cosas, ¿no? Aquí se está trabajando algo para estrechar las relaciones entre los católicos y los luteranos. El ecumenismo, ¿qué es lo que quiere? El ecumenismo no quiere estrechar las relaciones entre católicos y los que se han salido de la Iglesia Católica. Completamente voy a hablar de los luteranos. El ecumenismo no es estrechar vínculos o estrechar lazos, no, no. El ecumenismo es lograr, como lo dice el documento, ¿no?, Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, que hace referencia al movimiento ecuménico. Lo que dice es que las personas que a través de ese diálogo, ¿no?, fraterno entre los cristianos que dejaron la iglesia, poder lograr que vuelvan a la casa. El ecumenismo no es estrechar lazos, no es estrechar vínculos, no, no. Es lograr que aquellos que salieron de la Iglesia Católica regresen a la casa del Padre, regresen al recinto de la iglesia, regresen a la fe de la iglesia, regresen a las enseñanzas del Maestro. Porque Martín Lutero, que mal lo llaman el testigo del Evangelio, rompió el Evangelio. Y aquí estamos viendo las consecuencias. Todo eso es luterano, Martín Lutero, que consideró desde que se salió de la Iglesia Católica, cuando rompió con la liturgia, cuando rompió con los sacramentos, cuando rompió con el sacramento del orden. Entonces, eso son las consecuencias de lo que estamos viviendo. Y es lo que él rasgó, ¿no? Ahora tratamos de componerlo para mirar a ver cómo lo arreglamos, tratando de estrechar los lazos. No se trata de estrechar lazos, es de que la gente que se salió de la Iglesia Católica vuelva. Y eso nos ha tardado siglos para poder lograr eso, y aún no se puede. El problema de la intercomunión, o de pensar, ¿no?, que el problema de la intercomunión y que como brazo sale allí que la cena del Señor es simplemente algo comunitario, entonces ahí se pierde algo. No solamente se pierde el sentido del sacramento de la Eucaristía, sino se pierde también el sentido del sacramento del orden, porque es el sacerdote, el ministro ordenado, ¿no?, este es el que puede confeccionar la Eucaristía, atendiendo ese término teológico, confecciona la Eucaristía. Si Cristo Jesús no está en ese pan, con todo su cuerpo, alma, sangre y divinidad, sino simplemente es un símbolo, ¿no?, donde todos nos unimos y compartimos en familia, ¿no?, algo comunitario. Entonces, ¿para qué el sacerdote? ¿Para pararse ahí y hacer una pantomima? No, no. Al perderse el sacramento de la Eucaristía, se pierde el sacramento del orden. No se trata aquí si el Papa Francisco está aceptando la comunión de protestantes, de luteranos. No es eso. Es qué es lo que está pasando en el sentido con la Eucaristía. Es que están buscando eso, que los luteranos comulguen en las misas católicas. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo queda allí? Que el católico sí vea en ese pan a Cristo Jesús y se confiese para poder comulgar dignamente, y como el otro simplemente ve allí es un pan, un símbolo, donde lo importante es estar bien y estar en común y estar en familia con Cristo Jesús. Entonces, ¿eso es así? No. Entonces yo creo que se pierde esta realidad de la Eucaristía, simplemente para que sea catalogada como una simple cena, una cena del Señor. Ese es el problema de lo que hizo Martín Lutero y las consecuencias nefastas que hemos venido viviendo con lo que hizo este Señor, para que le digan que fue testigo del Evangelio, por favor.
dialogando con el padre Raúl Sánchez.